¿Qué tal, soldadas y soldados de esta democracia? Bueno, pues, ¿qué les parece si seguimos con el último y más importante tema de la reforma electoral? Para mí, yo soy abogado electoral, como sabrán. Y la última parte que vamos a hacer la materia de justicia electoral, como había quedado la reforma que se quedó atorada ahí en el Senado, que ahora está en la Cámara de Diputados de regreso con las correcciones que realizó el Senado. Y bueno, pues como venimos analizando en los otros temas, pues vamos a ver puntitos generales, unos pulls así generales y algunas opiniones personales sobre estos temas relevantes de la reforma. Bueno, vamos a empezar por la primera parte, que es que proponen crear el procedimiento único de queja en materia electoral, mediante el cual se va a sustanciar y se va a resolver los asuntos relacionados con la fiscalización y la remoción de consejerías de los organismos públicos locales, es decir, los institutos electorales locales, estatales, y se deja íntegramente el procedimiento especial sancionador. Habrá que ver cómo se desarrolla, porque recordemos que la vía de quejas es vía reglamentaria, entonces tendrá que hacer algunas adecuaciones y bueno, esto pues va a llevar su tiempecito, no va a ser tan inmediato, pero bueno, ya está en la propuesta de reforma. El otro punto es que se consolida y se garantiza el juicio en línea, así como la publicación de autos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en estrados en línea, así como el desarrollo en el actual juicio en Internet mediante el sistema de juicios en línea en materia electoral a través de su portal institucional disponible para la ciudadanía, partidos y agrupaciones políticas. Bueno, aquí ya nada más le faltó poner que era también para los candidatos. Yo creo que esto abona muchísimo ahora en los nuevos sistemas. Después, ya saben que a todos nos ha tocado que después de la pandemia van a posicionar algunas adecuaciones a las instituciones públicas para que puedas llevar tus procedimientos de forma digital. Yo creo que el portal debe estar muy actualizado, como todo, y vuelvo a repetir, todas estas reformas que requieren la intervención de la tecnología son muy caras y esperemos que las autoridades que dan el dinerito estén dispuestas a invertir, porque sobre todo la seguridad cibernética es uno de los temas bastante caros actualmente. Entonces yo creo que esto abona mucho a una justicia más expedita en materia electoral. Ojalá se dé conforme a derecho, que fluya muchísimo y tendremos resoluciones más rápidas, que es uno de los temas que de por sí los tiempos en materia electoral son muy cortos, ¿no? Y esto podría abonar a que tenga una justicia más rápida en materia electoral. La otra parte es que establece la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja para todos los medios de impugnación. Esta deficiencia de la queja, ¿qué quiere decir? Bueno, para los que somos abogados, que hemos litigado en varias materias, lo que hace la autoridad, al ser un derecho social, muy social, ¿no? Que cualquiera puede impugnar, no necesitas un abogado para poder impugnar o meter quejas en materia electoral. Bueno, pues esto atrae o deja ver que pues cuando tú como ciudadano pues no tienes el conocimiento suficiente para poder elaborar una queja, una de impugnación ante las autoridades electorales, que son autoridades administrativas, ¿no? Luego, en materia jurisdiccional, igual puedes meter diversos medios de impugnación, que ahorita vamos a ver cómo con las modificaciones que van a estar muy interesantes. Entonces, la autoridad jurisdiccional está obligada a suplir la queja, es decir, hacer la suplencia en aquellas fallas que vea ya que te falta fundamentación, que no metiste algún requisito procedimental. Ellos te avisan, bueno, sí, de ley de todos, ¿no? Pero ellos como que te enderezan el juicio, te enderezan la vía, que si no era por queja, que si era una impugnación de juicio electoral, que si era un JDC, que si ellos te enderezan la vía, ¿no? Esa es la tarea principal en este principio general de derecho,
¿no? Que las autoridades ahora deben de cumplir ya obligatoriamente, porque ahorita creo que nada más era como muy obligatorio, obligatorio en la ley en materia de quejas de PPG, de violencia política contra la mujer en razón de género, pero en las demás sí no era tan obvio, aunque lo hacían las autoridades, ¿no? Porque pues, es un mandato de principios legales que se tiene que hacer por ser la impugnación, perdón, como al ser un derecho social, ¿no? Y que no requiere abogado, pues la especialización en materia electoral de los ciudadanos pues está un poquito deficiente y no conocen a fondo toda la materia electoral. Entonces pues las autoridades están obligadas a suplir esa deficiencia en los escritos que se interponen cuando así lo decía la ley, o tomaban el criterio general y te hacían la suplencia en el procedimiento y te ayudaba mucho, ¿no? Te enderezaban la vía. También dice, la otra, esta es la parte que viene medio feona, que creo que a todos nos saca un poquito de balance los que nos dedicamos a esta materia, que es que se eliminan 2 salas regionales que no entraron en funciones y la sala regional especializada del Tribunal Electoral, cuyas atribuciones serán absorbidas por la sección resolutora de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, esta eliminación de las salas creo que va de por sí, los tribunales tienen una carga de trabajo muy fuerte, ¿no? Durante el proceso y en medio de los procesos, porque bueno, pues son pocos tribunales, a diferencia de la materia judicial normal, civiles, penales, pues hay muchísima variedad, y como tiene un rango de especialización muy alto el Tribunal Electoral, bueno, pues se le junta la chamba, y los tiempos, como les repito, en materia electoral son muy cortitos a comparación de los civiles, penales, esos son muy cortos, son de 4 días, 24 horas, 48 horas, entonces pues se les junta la chamba. Igual los abogados hacia afuera pues se les junta muchísimo la chamba, y esto de quitarse a las regionales, ¿no? De reorganizar, pues va a ser muy complicado, va a retrasar un poquito más, a pesar de que ahora va a ser el medio digital, que no es la vía para poder solucionar la carga de trabajo. Bueno, pues ahora están agregando quitar tribunales para la resolución, entonces esto va a estar cañón. Y además recuerden que el video pasado les comentaba que quitan muchas de las prestaciones que tienen los trabajadores, reducen muchísimo las estructuras de los organismos públicos, ahora también de los tribunales, pues se va a complicar muchísimo la carga de trabajo. La otra es que se destaca las sanciones administrativas o jurisdiccionales en materia electoral son aplicables bajo el principio de estricto derecho. Bueno, esto es un principio general que solamente están integrando en la reforma. No le veo mayor comentario. Si quien tiene alguna duda lo podemos manejar ahí con un comentario o con un video aparte, como ustedes me digan. No, lo pueden investigar ustedes, pero es parte de la reforma. La otra también es que se establece que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales no pueden condicionar el ejercicio de los derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía al solicitar requisitos adicionales a los que expresamente determina la Constitución y la ley. Esta reforma venía ya en la parte administrativa del INE, parece que le están pasando también aquí en materia de tribunal, pero bueno, ese es un principio general, que nadie te puede exigir más requisitos que los que la propia ley exige. Muchas veces, les voy a recordar, esto lo hicieron porque recuerden que muchos requisitos no estaban adecuados a los derechos humanos, ¿no? Entonces se empezaron a hacer modificaciones vía reglamentaria y protocolaria para tener cumplimiento de algunos requisitos, como por ejemplo el 3 de 3, ¿no? El que no esté sancionado por materia de violencia política de género, violencia contra la mujer, la parte de que tengas pagadas tus pensiones alimenticias en caso de que así te lo haya exigido un juez. O sea, esos detallitos estaban las autoridades administrativas y el tribunal está tratando de abonar para mejorar esta parte de violencia de género, violencia contra la mujer, violencia política contra la mujer en razón de género. Esos detallitos creo que abonaban mucho. Entonces, al meter eso, pues esperemos que se hagan las reformas adecuadas en la normatividad que corresponda para que no se tengan que estar pidiendo estos requisitos vía reglamentados. Yo creo que vale la pena y abonan mucho a la democracia tener funcionarios más íntegros en la función y no sean incongruentes, ¿no? Con que estén fallando en una cosa y quieran ser funcionarios y al rato propongan en beneficio suyo 20,000 cosas que se pueden dar. Entonces yo creo que vale la pena que ojalá, ¿no? Si sean estas adecuaciones a la ley para que cumplir con este principio general, que ninguna autoridad te pueda pedir mayores requisitos que los que exige la ley. También el otro es que se unifican diversos medios de impugnación para quedar como sigue. Está buenísimo este tema. Yo creo que sí hay
Saquen cuadernito, lapicito, plumita, en la tablet donde tengan, apunten porque están bastante interesantes y se dedican a la litigada en materia electoral. Bien, el recurso de revisión administrativa para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la Autoridad Nacional Electoral o juicio electoral para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la Autoridad Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, retoman los supuestos normativos establecidos en los vigentes recursos de apelación, juicio de inconformidad y juicio para la protección de los derechos político-electorales. Entonces va a ser un solo recurso que va a ser el recurso de revisión administrativa, que va a contemplar todos estos nuevos juicios, que es el de apelación, el de inconformidad, el juicio de la protección para los derechos político-electorales. Ahora en lugar del JDC, el famoso JDC o los JIM, ¿no? Ahora van a ser los recursos de revisión administrativa. La otra es el juicio de revisión constitucional electoral para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades federales y de las entidades federativas competentes para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos o de los procesos de participación ciudadana, así como las salas regionales del Tribunal Electoral por el Juicio de la Federación. Es decir, que ahora vas a poder llevarlo a juicio de revisión constitucional todos aquellos impugnaciones que tengas contra la organización y calificación de los procesos electorales y de participación ciudadana que salgan de las autoridades electorales tanto locales como federales. Entonces esto va a ser el juicio de revisión constitucional. La otra es que retoma los supuestos normativos establecidos en los vigentes recursos de reconsideración y juicio de revisión constitucional y se mantiene el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el INE y sus personas servidoras públicas. Bueno, este es un título aparte que nos interesa más a los trabajadores en esta materia, pero se queda como está. Creo que vale la pena, es una buena normatividad bastante adecuada para lo que tenemos. Tiene sus fallitas, como todas las normativas son perfectibles y todas las leyes son perfectibles, también lo es esta, pero bueno, creo que vale la pena que lo rescataran, que bueno que lo rescataron. Se establece un procedimiento en el caso de la solicitud de remoción del titular de la presidencia de la Sala Superior. Vale la pena. Ya ven que hubo una bronca ahí entre la Sala Superior con el presidente magistrado, que lo destituyeron, que se vio otro, no sé qué tanta quería traían, pero bueno, está establecido esto. Y si un poquito de conflicto ahí, si tienen los antecedentes, búscanlo ahí en internet, en las redes sociales, cuál fue el conflicto. El procedimiento fue bastante larguillo y sí desgastó mucho el tribunal. Los magistrados y magistradas pueden convocar al pleno a sesión extraordinaria para someter a discusión la remoción de la persona titular de la presidencia de la Sala Superior, la cual solo procederá cuando se acredite fehacientemente que la persona titular de la presidencia incurrió en conductas que vulneran los principios rectores de los servidores judiciales electorales de objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. Por eso les comentaba, revisen el antecedente de cómo fue la destitución del presidente del tribunal, porque el presidente magistrado del tribunal, porque pues, estuvo con la grilla, estuvo bastante interesante el tema, pero yo creo que con esto interesando un poquito el procedimiento, que como no estaba contemplado, se hizo un relajo, se llevó mucho tiempo. El tribunal tuvo unos conflictos internos para sacar alguna chambita, digo menores, ¿no? Pero yo creo que con esto se soluciona gran parte de esta problemática en caso de que el presidente magistrado pues incurriera en alguna falta que sea, como dice ahí, fehacientemente comprobable que sí lo haya hecho, pues va para abajo, ¿no? Yo creo que ese sí vale la pena. Pues nuestra máxima autoridad jurisdiccional y de justicia pues debe tener estas herramientas para poder solucionar estos conflictos internos. Bueno, la otra es que se establece la definición en materia electoral como el conjunto de normas y procedimientos relativos exclusivamente a la selección o nombramiento a través del voto de ciudadano y dentro de un proceso democrático de las personas que han de fungir como titulares de los órganos del poder representativos del pueblo a nivel federal, estatal y municipal, regidos por una normatividad especializada, revisable y a través de un sistema de impugnación en materia. Y refiere que no se podrán suspender de derechos político-electorales de prerrogativas más que los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, creo que está muy claro, no trae mucho tema. Al respecto de la jurisprudencia importante y declaraciones de validez o invalidez de normas generales, el Tribunal Electoral no podrá conocer de asuntos sujetos a resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se garantiza que el máximo Tribunal Constitucional debe resolver antes de la conclusión
del proceso electoral respectivo. Este es muy bueno, yo creo que muy acertado, porque luego entre las autoridades jurisdiccionales, cuando se iba a la Suprema Corte de Justicia, tardaban mucho. Luego el tribunal empezó a presionar, el tribunal local, porque estaba elección, que era urgente, que no era urgente. La Suprema Corte de Justicia, con la carga de trabajo que tiene, pues también se le juntaba la chamba, pero pues aquí vale la pena decir que están estableciendo que debe resolver antes de la conclusión del proceso electoral respectivo, cuando se vayan a la última instancia, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelvan todos esos medios de impugnación que tienen conocimiento, para que tengan esa certeza los candidatos y los ciudadanos, los que votaron y los que fueron votados. Yo creo que es muy buen, que finalmente es un principio, ¿no? Por lógica, que debe haber esto para darle certidumbre a todo el proceso electoral, porque aparte es un derecho constitucional, tiene ese nivel. Pues yo creo que vale la pena que esté ahí. La otra es, se propone las modificaciones en las sanciones para hacerlas proporcionales, equitativas a la conducta realmente cometida, resguardando los objetivos de transparencia, equidad en la contienda. Bueno, está muy claro, es un principio general, nada más lo está agregando ahí. Se propone fortalecer el régimen de partidos políticos con énfasis en la naturaleza jurídica de estos, al respetar los principios de autodeterminación y autoorganización que rigen su vida interna, como garantía del derecho de las personas militantes afiliadas a participar de manera libre en la toma de decisiones. Creo que ahí nada más aclara un poquito ahí algunos temas en materia de participación política y de libertad de agrupación, entonces creo que no tampoco tiene mucho tema. Y en los procesos de fiscalización, el INE tiene la vigilancia exclusiva. En caso de causas excepcionales y justificadas, puede ejercer esa función el organismo público local o el Instituto Electoral Estatal mediante delegación expresa por parte de dicho instituto. No sé si se acuerdan que en el primer video habíamos comentado que le prohibía a los institutos locales que contaran en su estructura con una estructura de fiscalización, porque se le está otorgando completamente al INE. Sin embargo, ustedes ven el reglamento de elecciones y también las facultades que tiene el INE. Bueno, ellos tienen la facultad de decir, bueno, en esta ocasión el INE no va a hacer la fiscalización, la puedes hacer tú, organismo público local o Instituto Electoral Estatal, la puedes hacer tú. Pero aquí viene un problema. Cuando me dice eso y yo no presupuesté ese dinero para contratar personas que van a llevar la materia de fiscalización, me voy a meter una broncota como organismo público local, porque primero no lo tenía contemplado en mi presupuesto, me están mandando una facultad, o me están otorgando una facultad o delegando una facultad el INE, y del cual no voy a tener la lana para poder cubrir esa facultad, y voy a incurrir en un incumplimiento constitucional y de facultades, porque además no creo que las autoridades, así como están, no me quieran dar una ampliación presupuestaria nada más para cubrir esta parte de fiscalización, porque aparte la fiscalización no nada más son 2-3 monitos, se requieren muchas personas para hacer una revisión de fiscalización, más en proceso electoral de participación ciudadana o de conformación de reuniones públicos locales o partidos políticos locales. Eso, un mundo, muchísima gente que necesitas, y no voy a tener la suficiencia presupuestal porque no la tenía prevista a principio de año, porque no me avisó. O sea, está un poquito, se contradice, ¿no? Yo creo que valdría la pena revisar esa parte. Bueno, también se establece que la autoridad electoral no debe reducir o retener más del 25% de las administraciones mensuales del financiamiento público ordinario que les corresponda a los partidos políticos, por concepto de sanciones, multas, descuentos remanentes u otros conceptos, salvo los previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Como ven, entonces pues aquí está el regalito que se hicieron los partidos políticos al aprobar esta reforma. No me quites más del 25%, vean que yo ya hubiera incumplido varias normatividades, materia de transparencia, de fiscalización, administrativas. De las multas no puedes quitar el 25%. Ahí tú hazte bolas, autoridad electoral, pero mi 25% es segurito que no puedes pasar de ahí. O sea, está muy ad hoc, muy como anillito al dedo, pero bueno, así hicieron la reforma. Esperemos que ya en la última parte de la reforma esto cambie, porque la verdad se me hace un manotazo en la mesa de a mí no me toca. Yo soy el que legislo, yo soy el que hago las leyes y tú no puedes tocar otra administrativa. Hazle como quieras, yo mi 25% ahí está, haz lo que puedas, acomódate, sanciona como puedas, pero no te pasas del 25%. Y nada más hasta dónde llega esto. Bueno, pues hasta aquí la última parte de esta saga
de capítulos de la reforma electoral que aún no sale. Recordemos que aún no sale, todavía está ahí en la Cámara de Diputados de regreso para las revisiones y las anotaciones que le hizo el Senado. Y todavía queda además la facultad de veto de la presidencia al respecto de estas reformas. Entonces, bueno, pues se va a poner bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Y bueno, esto es Murmur Derecho Electoral para Ciudadanos. Yo soy Roberto Murguía, y recuerden que una ciudadanía informada toma mejores decisiones. Así que nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y estamos en contacto. Pórtense bien.